Aunque esta información corresponde al mes de Libra, todos los conceptos de todos los horóscopos incluido Libra son aplicables para todos nosotros. Libra tiene el potencial o el concepto de entrar en balance, de entrar en equilibrio. De hecho, su frase sería yo equilibrio. Entonces vamos a equilibrar los conceptos de lo eterno y de lo finito. Recordemos que solemos separar estos dos conceptos, es decir, algo eterno de algo finito. Como si el universo fuera eterno y nosotros no estuviéramos dentro del universo. Entonces el que nosotros seamos finitos es porque tenemos un concepto de que las cosas se terminan desde nuestra percepción, desde nuestro punto de vista del ego, de nuestro ego. Y creemos que cuando se nos termina la vida nos mudamos a un lugar idílico, un lugar de ensueño que es eterno, como el cielo. Creamos la idea del cielo como si fuera infinito. Pero el universo no funciona de esta forma. Porque todo forma parte de una misma cosa. El ejemplo más fácil para explicar esto es como si tuviéramos un péndulo que va creando un mandala, es decir, un movimiento. El péndulo usa la fuerza de la inercia para crear un entramado eterno. Ese circuito es eterno, no se detiene nunca, solo va modificando su trayectoria. Entonces la idea de lo finito tiene que ver con ese instante en que el péndulo va hacia su mayor extremo y se sostiene por un instante, dando la sensación de que vuelve hacia atrás. Pero lo que nos creemos que se termina y vuelve hacia atrás, es simplemente la inercia de un movimiento, porque ese movimiento no empieza de nuevo, ese movimiento sigue. Y es lo que hace el circuito eterno. Cada vida o cada instante que consideramos finito es en realidad el momento de retorno. Así es como se llama el finito, el momento de retorno. Siempre hemos llamado el momento de retorno el volver a casa, el volver al centro. Entonces el momento de retorno es el momento en el que me doy cuenta de que mi vida se termina. Puede ser que no me muera, pero es el momento en que me doy cuenta de que no puedo seguir avanzando por este camino o por este lado. Pero pensemos que nosotros proyectamos ese final, con el concepto de volver a casa. Pero en realidad recordemos que esto es eterno, que esto es constante, y que lo único que hacemos es cambiar de perspectiva. Por lo tanto, nosotros somos constantes seres finitos, dentro de un movimiento infinito. La eternidad y el finito no son opuestos, no hay que pensar en que las cosas se terminan o en que las cosas son eternas, tenemos que pensar que todo movimiento es como si fuera un movimiento de mandala, que se repite una y otra vez. Pero no está mal pensar que somos finitos, y tampoco está mal pensar que somos infinitos, tan solo tenemos que encontrar un balance. La polarización que se genera en este sistema es cuando yo intento alejarme de la muerte o alejarme del origen sin entender que es un proceso conjunto, porque es lo mismo, es el mismo movimiento. La constelación de Libra se refiere al balance. Libra es reconocida por los atributos de la comunicación, los atributos del habla, del compartir. Libra es un signo de aire y siempre busca la belleza de la armonía del mundo. Libra es el sentido de la justicia y de la duda constante de cuál es el mejor resultado. Pero la palabra libra en realidad significa una unidad de masa, una forma para entender la cantidad de un peso de un objeto. En latín balanza se dice libra. Durante la historia griega y romana el símbolo de la libra no solo era útil en comercio y ciencia, sino también un símbolo de justicia que mantiene el equilibrio entre las partes. La justicia, más allá de castigar o eliminar lo considerado negativo, trata de encontrar su lugar, y si una de las partes posee mayor peso que la otra, significa que debe ser regulado para mantener la armonía. En el arte, el concepto de la libra era la medida de las proporciones. Tanto en una pintura como en una escultura, la proporción y distribución de material, del color, del peso, eran fundamentales para mantener lo que en griego llamaban aestéticos, es decir, la estética, que define a la sensibilidad de encontrar la armonía y belleza en la proporción de las cosas. O sea que la balanza de la justicia, no está para separar lo bueno de lo malo, o tampoco juzgarlo, sino que existe para encontrar la armonía entre las partes, es decir, la belleza de lo que ambos puedan lograr. Una de las inevitables fuerzas del universo es la dualidad. Primero lo positivo y lo negativo, o lo interno y lo externo, estos han generado millones de opciones de sistemas y creaciones basados en la multiplicación de estos dos conceptos. Ambos se necesitan para generar, pues uno sin el otro no tiene propósito, son inherentes entre sí. La fuerza central que controla la armonía entre ambos para que en lugar de destruir puedan crear, es la balanza. Así es como surge la vida, la belleza, la existencia misma, la comunicación en todos los niveles del ser, del cual surge la manifestación. ¿Y por qué la duda es tan clave en este mes?
Porque antes de conocer la manera de encontrar el balance justo, se debe tener pleno conocimiento de los dos conceptos a armonizar, y debido a que la naturaleza de Libra es encontrar el punto medio siempre, es muy difícil tener que decidir por cuál de los dos se empieza primero. El aspecto negativo de Libra no es más que el resultado de su atributo positivo. Entonces podríamos decir que Libra es igual a arte. El arte posee esa inherente habilidad de encontrar balance, equilibrio, de crear belleza allí donde no puede verse, y sin embargo, es uno de los factores humanos más caóticos y desequilibrados que existen. Para crear hay que destruir algo, el universo es caótico dentro de su orden cósmico, el caos del universo es el que permite la movilidad incesante de las fuerzas duales, para que se separen, para que generen energía, se muevan en un vaivén eterno generando millones de opciones finitas e instantáneas, que son las que dan sentido a la creación. Imaginemos entonces la imagen del ejemplo del péndulo que eternamente se mueve, creando bellos mandalas por el universo, en un movimiento que parece errático. Pero que es eternamente armónico, y este movimiento permite la capacidad de encontrar límites en su expansión, para que en un instante, en un segundo, retome el camino de retorno. Ir, volver, afuera y dentro, todos son partes de una danza compuesta por instantes finitos. Imaginaros que la mente del universo es infinita, tan inmensa que es inimaginable, y no porque sea grande de tamaño. Es porque su funcionamiento es eterno. Es eterno donde tiempo y espacio son lo mismo y se curvan y enroscan sobre sí mismos. Como las cadenas de ADN, multiplicándose eternamente en una incesante mitosis, que expande el cuerpo físico por tiempo y espacio, dándole la capacidad de reproducirse en otros cuerpos. La grandeza del universo es la eterna capacidad de manifestarse en todas las formas posibles sin detenerse nunca. Pero cada una de sus manifestaciones, de sus formas, de sus células o de sus expresiones tan solo se manifiestan un instante. Y estos instantes varían, porque en la eternidad un instante puede ser un microsegundo o también puede ser un billón de años. Ya que tan solo se refiere a la manifestación de uno de sus aspectos, como hemos dicho del péndulo que al moverse en una dirección, crea una fuerza que se manifiesta en un movimiento limitado, graficado en el instante en que pierde la fuerza y debe retroceder. Entonces somos una mínima expresión de un universo que es eterno, y que también somos nosotros, porque el péndulo que se mueve eternamente y el instante limitado en que se retiene en cada extremo, son lo mismo. Son lo mismo, no son cosas separadas. Aquí está la balanza, la libra, el equilibrio de las cosas. Y cuando comprendes que la dualidad no es más que un ser moviéndose y expresándose en dos aspectos o perspectivas diferentes, comprendes todas las otras fuerzas de la dualidad, de la duda, de la separación. Eterno viene de la palabra latina eviternos, que significa tiempo indefinido. Finito también viene del latín finitos, que significa terminado, es decir, un tiempo limitado. Los dos son dos caras de la misma moneda. Finito e infinito, terminado e interinado, implican que hay una frontera por la que no se puede seguir avanzando, donde se delimita la libre expresión, y comienza la fuerza opuesta o reacción al movimiento. Nuestros cuerpos físicos ilimitados, están subyugados a las fuerzas de la vida, donde hay una sensación de presión del tiempo. Nuestras vidas son ese instante del péndulo en que se detiene para iniciar el camino de retorno al origen. Estos dos aspectos tienen un peso enorme, pues la velocidad o fuerza ejercida en este retorno determinará la manifestación del siguiente punto de expresión en el extremo opuesto. Así es como uno es un ser limitado por las estructuras del pasado, y sin embargo tiene la capacidad de transformarse en el presente para impulsar un nuevo futuro. Todo está entretejido, todo es una reacción de algo más. Es causa y efecto, una de las leyes fundamentales, una de las leyes de la balanza pendulante. Los humanos hemos separado los conceptos de lo eterno y de lo finito como si fueran realidades paralelas, y no vemos que la verdad está en que ambos son lo mismo, son el mismo movimiento en instantes diferentes. Y ahí es donde encontramos el equilibrio, donde encontramos la armonía, en la danza eterna de millones de aspectos finitos que nos componen. Cuando comprendemos esto, cada parte de nuestro ser deja de sentirse limitado por el cosmos, y comienzas a danzar con él. Dejas de buscar ser otra persona o cosa y te centras en simplemente ser. Ves la evolución de tu mente, de tu alma y de tu cuerpo como un continuo, en el viaje de la existencia. Y verás a cada una de tus ideas, emociones y formas, como la belleza que has sido capaz de crear en este viaje. Pensar que cada artista mejora con cada obra.
El universo empezó este balanceo con tan solo dos fuerzas que son lo interno y lo externo, estos a su vez se multiplicaron en otros dos aspectos, como si fueran dos espejos que son el positivo y el negativo. Los cuatro formaron una estructura armónica llamada tetraedro. Esta estructura creó un átomo, que al pendular en su extremo creó una molécula. Después al volver a pendular creó un Merkabah, creó una macromolécula y después sucesivamente la vida y las maravillas que hoy vemos. Todo comenzó con un punto y una línea. Entonces reconocer que yo soy un aspecto finito de un movimiento eterno, me ayudará a entender que todo lo que llamo duda entre una cosa u otra, las polaridades y dualidades, no son más que los extremos de este movimiento. Pensemos que sin importar cuál elija primero, inevitablemente estaré creando la otra, y no apartándome de ella. Y tener en cuenta que somos seres en un movimiento eterno, que nos expresamos en millones de instantes finitos.